En el nombre de Dios, hola, bienvenidos a la cuarta lección de la interpretación de la Sura 49 del Corán. Hoy queremos discutir los versículos 9 y 10 de esta sura. Primero, escucharemos los versos junto con su traducción. Luego, discutiremos el motivo de la revelación de esos versos y su interpretación. Y finalmente, los hadices relacionados con estos dos versos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Si dos grupos de creyentes combaten unos contra otros, reconciliadles. Y si uno de ellos oprime al otro, combatid contra el opresor hasta reducirle a la obediencia a Allah. Y cuando sea reducido, reconciliadles de acuerdo con la justicia y sed equitativos. Dios ama a los que observan la equidad. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Los creyentes son en verdad hermanos. Reconciliad pues a vuestros hermanos y temed a Allah. Quizás así se os tenga misericordia. Con respecto a la revelación de estos versos, se dice que hubo una disputa entre dos tribus, los Aus y los Khazraj, ambas famosas en Medina. Y esto provocó que un grupo de ellos peleara entre sí hasta el grado de llegar a graves agresiones físicas. Es por ello que el verso anterior fue revelado y enseñó a los musulmanes cómo lidiar con tales incidentes. Algunos otros comentaristas han dicho que dos miembros de los Ansar habían encontrado la enemistad y el desacuerdo entre sí, por lo que uno de ellos le dijo al otro: «Te quitaré mi derecho por la fuerza, puesto que la población de mi tribu es grande». Y el otro dijo: «Iremos a donde el mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam para que nos juzgue». A lo que la primera persona no aceptó y la disputa se intensificó hasta el punto en el que un grupo de gente perteneciente a ambas dos tribus se juntaron a ser parte de este altercado, llegando a atacarse con violencia, al punto de los golpes e incluso usando palos y hasta espadas en medio de la confrontación, dando ese comportamiento pie a los versos anteriores, aclarando con su revelación el deber de los musulmanes contra tales disputas. Ahora, quiero hablar sobre la interpretación de estos versículos. Los creyentes son hermanos entre sí. El Corán dice aquí como ley general eterna y aplicable a todo lugar que, siempre que dos grupos de creyentes se peleen, estos hagan las paces entre sí. Los signos en los versos de la sura indican con claridad cualquier lucha y conflicto, incluyéndolo en sí, incluso si no se llega a la etapa de guerra y batalla. Algunas de las razones de las revelaciones que se citaron para el versículo también confirman este significado. Más bien, se puede decir que, si se proporcionan las bases para el conflicto, en realidad es un preludio de peleas más serias y puede conducir a sangrientos enfrentamientos. Por lo tanto, es necesario corregir de acuerdo con este versículo. Es un deber obligatorio para todos los musulmanes evitar el conflicto y el derramamiento de sangre entre los musulmanes y asumir la responsabilidad por sí mismos en este sentido. No pasar por estas escenas como espectadores, tal como personas ignorantes. Este es el primer deber de los creyentes al enfrentarse a estas escenas. Luego,
establece la segunda tarea de la siguiente manera. Y si uno de estos dos grupos viola y oprime al otro, y no se somete al ofrecimiento de paz, estáis obligados a luchar contra el clan rebelde y cruel, para que se sometan a los mandatos divinos y cese la opresión. De esta manera, el Islam ha considerado necesario prevenir la opresión incluso si esto significase hacer la guerra contra el opresor, y el valor de la justicia es superior a la vida de los musulmanes. Claro está, si el problema no se resuelve por medios pacíficos. Luego explica la tercera orden diciendo: y si el clan opresor se somete al decreto de Dios y se establece el terreno para la paz, establece la paz entre esos dos grupos con justicia. Es decir, solo la derrota del clan cruel no es suficiente. Más bien, se le debe devolver el derecho a los oprimidos, y esta guerra debe ser la base de la paz y un preludio para erradicar los factores de lucha y conflicto. De lo contrario, con el transcurso de un corto o largo tiempo, nuevamente cuando el opresor se sienta capaz, se levantará y reanudará la opresión. Este punto también debe tenerse en cuenta que si hubo una violación de los derechos de propiedad o un derramamiento de sangre entre estos dos grupos que dieron lugar al inicio de este tal conflicto o pelea, debe también esto resolverse e investigarse. De lo contrario, no habrá corrección justa. Y dado que las tendencias grupales a veces hacen que la gente se incline hacia uno de los dos clanes enemigos durante los juicios y destruye la imparcialidad de los jueces, el Corán advierte a los musulmanes en el cuarto y último mandamiento que se debe respetar la justicia y la negación de cualquier tipo de discriminación, porque Dios ama a los justos. En el siguiente verso, para enfatizar esto y explicar la razón, agrega: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Los creyentes son hermanos entre sí, así que haced las paces entre vuestros hermanos. Así como usted está tratando de hacer las paces entre dos hermanos, también debe actuar con seriedad y decisión para hacer las paces entre los creyentes que son hostiles entre sí. Es esta una interpretación interesante y atractiva porque enfatiza que todos los creyentes son hermanos entre sí, que el conflicto entre ellos se llama conflicto entre hermanos, que pronto debería ser reemplazado por amistad. Vuelve a advertir y añade: practicad la piedad para que recibáis su misericordia. En otras palabras, temed a Dios para que podáis recibir su misericordia. Y así, de esta manera, una de las responsabilidades sociales más importantes de los musulmanes hacia los demás, así como la implementación de la justicia social, se expresa en estos versos. Dado que en esta lección llegamos al importante tema de la hermandad islámica, es bueno hablar más sobre ese tema. La frase «los creyentes son hermanos entre sí», que se menciona en los versos anteriores, es uno de los eslóganes más básicos y arraigados del Islam. Es un eslogan muy atractivo, profundo, efectivo y significativo. Cuando otros quieren mencionar a las personas que sienten cercanas, las mencionan como amigos, pero el Islam ha elevado el nivel de la amistad musulmana a tal punto que crea un vínculo más estrecho entre dos personas, basado en la igualdad, y ese es el interés, el de fomentar la hermandad entre las personas, o sea, crear un vínculo de hermanos el uno hacia el otro. Sobre este importante principio islámico, los musulmanes de todas las razas y tribus, nacionalidades y de todas las épocas sienten un profundo sentido de hermandad entre sí, incluso si uno vive en el poniente del mundo y el otro vive en el oriente del mundo. En la ceremonia del Hajj o peregrinación a la Meca, donde los musulmanes de todas las partes del mundo se reúnen en el centro del monoteísmo, se nota bastante este interés y estrecha conexión, y ese escenario de la realización objetiva de esa importante ley islámica. En otras palabras, el Islam considera a todos los musulmanes como una sola familia,
y llama a todos como hermanos y hermanas, no solo en palabras y consignas, sino también en acciones y obligaciones mutuas. En las narraciones islámicas se ha enfatizado mucho este tema y especialmente se han presentado sus aspectos prácticos. Os diré algunos hadices o narraciones sobre esto. En un hadiz del profeta del Islam, que la paz de Dios sea con él y su purificada familia, se afirma que un musulmán es hermano de un musulmán, no lo oprime ni lo somete a problemas. Es decir, no lo deja solo ante los problemas. En otra narración el profeta dijo: dos hermanos en la religión son como dos manos que se lavan el uno al otro. Es decir, cooperan perfectamente entre sí y borran las fallas de sí mismos. El imam Sadiq, la paz de Dios sea con él, dice: un creyente es hermano de un creyente, como las partes de un cuerpo. Y si el dueño del cuerpo siente dolor en una parte, encuentra ese dolor en las otras partes también. Y sus almas también son de la misma alma. En otro hadiz leemos del imam Sadiq, la paz sea con él: un creyente es el hermano de un creyente. Él es su ojo y guía, no lo traiciona y no lo oprime, y no le engaña y no violará ninguna promesa que le haga. Al final de esta lección, nos referimos a una narración que narró el santo profeta sobre los 30 derechos de un creyente sobre su hermano creyente, que es una de las tradiciones más completas en este campo. El mensajero de Dios, que la paz sea con él y su familia purificada, dijo: un musulmán tiene 30 derechos sobre su hermano musulmán, de los cuales no tiene inocencia excepto por cumplir o perdonar. Esto significa que estos deberes no les son quitados a menos que los cumpla, o su hermano en la fe lo perdone por no cumplir con sus deberes. El hadiz continúa diciendo: hay que perdonar su desliz, que lleve misericordia a sus lágrimas. Es decir, hay que ser amable con su hermano en sus problemas, que cubra sus defectos, debe remitir su equivocación y que se acepte su disculpa. Y hay que repeler la difamación acerca de su hermano. Debe ser siempre bienqueriente para él. Hay que proteger su amistad, que custodie su pacto, que lo visite cuando esté enfermo. Cuando muera su amigo, hay que acompañar su cuerpo hasta su tumba, que acepte su invitación y acepte su regalo. Debe compensar sus buenas obras y dones y estar agradecido por su favor o merced. Debe tratar de ayudarlo y preservar a su esposa y suplir su necesidad. Hay que interceder por su problema y cuando estornude, orar por él y decirle: Yarhamukallah, que Dios tenga misericordia de ti. Hay que guiarlo para encontrar a su camino cuando está perdido y devolverle sus saludos. Hay que hablarle bien, es decir, no debe hablarle con dureza, y se debe admitir su donación, es decir, debe responder a su concesión con bondad y belleza. Confirmar sus juramentos, debe de amársele y ser amigo de su hermano musulmán y no estar enemistado con él. Hay que tratar de ayudarlo, ya sea que éste sea opresor u oprimido, pero su ayuda mientras sea opresor es para detenerlo de su opresión y mientras está oprimido es para ayudarlo a obtener sus derechos. No lo dejes solo ante los acontecimientos y problemas. Lo que os sea gustoso de las cosas buenas para sí mismo, también debe serlo para él. Y lo que no se quiera para sí mismo de las cosas malas, tampoco lo queramos para él, a este hermano en la fe. Hasta la próxima.